y alumnos, les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Quédense con nosotros porque repasaremos temas muy interesantes de la asignatura de Ciencias y Tecnología, Biología, primer grado. Efectivamente, en esta ocasión veremos por qué el sobrepeso y la obesidad implican riesgos para la salud y cómo podemos evitarlos mediante una dieta correcta. Tenemos la certeza que será una sesión muy provechosa, así que vayan por papel y lápiz para que no se les escape ningún detalle y puedan compartirlo después con sus docentes, mediante los apuntes y trabajos que guarden en su carpeta de experiencias. Como recordarán, anteriormente repasamos las principales características de una dieta correcta, pues si bien la alimentación es la base de la salud, los excesos constantes son el origen de las enfermedades. Si pudiéramos ver qué pasa en nuestra sangre después de una comida recargada de grasa, notaríamos que se llena de pequeñas gotas de grasa que aglutinan a los glóbulos rojos. Estas partículas de grasa forman una mezcla espesa, difícil de mover a lo largo de aproximadamente 95,000 kilómetros de vasos sanguíneos, que tenemos distribuidos en todo el cuerpo y que aumentan con cada kilo extra. Uno de los primeros efectos de los excesos en la alimentación es la obesidad. El primer video que les presentamos a continuación les mostrará otros signos y síntomas que nos deben poner en alerta. Según la UNICEF, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Esto representa un problema importante de salud pública en nuestro país. La obesidad favorece a largo plazo la aparición de enfermedades tales como infartos, diabetes e insuficiencia renal, entre muchas otras. Factores como la mala alimentación, la poca actividad física y algunas variantes genéticas juegan un papel importante en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Para luchar contra esta epidemia es importante modificar hábitos alimenticios, fomentar la práctica de actividad física y consultar a profesionales de la salud. Algunas recomendaciones de alimentación son: incrementar el consumo de agua natural y reducir el de bebidas azucaradas, ingerir frutas y verduras frescas, disminuir el consumo diario de alimentos con alto contenido de grasas y azúcar. Hoy en día, el INMEGEN está trabajando con diversas instituciones y estudiantes de varias universidades, en proyectos que tienen como objetivo investigar los factores genéticos y ambientales relacionados con la obesidad. Para saber más de este y otros temas, visita www.inmegen.gov.mx. Yo no había pensado que la obesidad es una enfermedad. Entonces me asusta voltear a cualquier lado en mi entorno y notar que estamos llenos de personas enfermas. Pues yo recuerdo que antes se decía que una persona gordita estaba llena de vida. Ahora creo que es al contrario, pues la obesidad abre la puerta a muchas afecciones que nos ponen en grave riesgo. Una de las mayores complicaciones es la diabetes, alrededor de la cual hay muchos mitos. Veamos qué es cierto y qué no. ¡Corre video! La diabetes es un trastorno que afecta a más de 425 millones de personas en el mundo. Es muy posible que tú o alguien que conozcas tenga esta condición, pero hay muchos mitos alrededor de la diabetes. Por eso, hoy contamos con la ayuda de Brenda Frías García, del Instituto SEEDS, para responder 12 preguntas sobre la diabetes. 1. ¿La diabetes solo les da a las personas que comen mucha azúcar? Existen muchos tipos de diabetes, clasificados en 4 grupos, y las situaciones que las causan son distintas. La diabetes tipo 2 es la que se asocia con una alimentación inadecuada, pero no es la única causa. Se combinan otros factores como los hereditarios. Por el hecho de ser latinos, ya contamos con un riesgo para desarrollar este tipo de diabetes. Otros factores de riesgo son no realizar actividad física y tener sobrepeso. Consumir muchas bebidas azucaradas sí es un factor de riesgo que se vuelve peligroso si se suman otras conductas poco saludables como hacer poco ejercicio.
2. ¿La diabetes es causada por sustos o corajes? El diagnóstico de diabetes a veces coincide con algún evento emocional y por eso la asociamos con el coraje o susto, pero esto no la causa. En esos casos ya existía una diabetes y una emoción fuerte descarga hormonas como el cortisol y la adrenalina y puede provocar el aumento de la glucosa, haciendo evidente la diabetes. Si una persona ya vive con diabetes, es muy importante el adecuado manejo del estrés para vivir saludablemente. Pero las emociones no son las únicas responsables de una inadecuada regulación de la glucosa. También están otros elementos como el ejercicio, adecuada alimentación y la toma o aplicación de los medicamentos. 3. ¿Los niños chiquitos no pueden tener diabetes? La diabetes puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Incluso hay bebés que nacen con diabetes tipo 1. 4. ¿La diabetes se contagia? La diabetes no es como las gripas o infecciones, no es causada por virus o bacterias, de manera que si duermes con alguien que vive con diabetes, no te la pegará. Es probable que algún tipo de diabetes aparezca en más de un miembro de la familia, pero se debe más bien a factores genéticos y el hecho de compartir hábitos y costumbres, como el tipo de comida o no realizar actividad física. 5. ¿Hay diabetes de la buena y de la mala? Es popular la creencia de que si una persona utiliza insulina es diabetes de la mala y si el tratamiento es con medicamento es diabetes de la buena. No existe ese tipo de clasificación. Una vez que la diabetes es diagnosticada, no implica más gravedad una que otra, y lo que determina los resultados es el cuidado que se tenga, independientemente del tipo de tratamiento que se recomiende para cada tipo de diabetes. 6. La venta de medicamentos solo beneficia a los grandes laboratorios. ¿Hay remedios naturales que curan la diabetes o por lo menos evitan que se suba el azúcar? Los tratamientos para quienes viven con diabetes deben ser respaldados con protocolos de investigaciones bien documentados y conforme a las legislaciones sanitarias de los países donde se utilizan. Así, el usuario del medicamento cuenta con la certeza de un tratamiento diseñado a su necesidad, donde se toma en cuenta su peso, talla, actividad física o alguna otra enfermedad. Es verdad que algunos remedios naturales pueden tener efectos para bajar la glucosa, pero no se ajustan a las normas científicas ni exigencias legales, ni cuentan con la recomendación de un profesional de la salud. Por lo tanto, las dosis son inciertas y aunque sean naturales, pueden tener efectos adversos o tóxicos. En el caso del consumo de alimentos como el nopal, el ajo o la canela con el fin de reducir la glucosa, todavía no hay investigaciones suficientes que respalden su recomendación por parte de las autoridades médicas. Se pueden consumir sin abandonar el tratamiento y siguiendo las recomendaciones del profesional de la nutrición. 7. Si un medicamento me sirvió para regular la glucosa, ¿también le sirve a mi hijo o a mi amigo? Los tratamientos son individualizados y dependen del tipo de diabetes, la causa de la diabetes y el peso, y continuamente se está ajustando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. La respuesta a esta pregunta es no. Cada persona tiene necesidades distintas y los tratamientos también serán diferentes. 8. ¿Las personas con diabetes podemos comer lo que queramos si nos aplicamos nuestra insulina o medicamento? Una persona que vive con diabetes debe tener una alimentación lo más cercana a la de una persona sin diabetes. O sea, todas las personas deberíamos tener una alimentación saludable. En este sentido, podemos decir que no existen alimentos prohibidos, sino porciones saludables que deben ser recomendadas por un profesional. Una persona con diabetes puede y debe comer lo mismo que el resto de su familia, excepto en el caso de que exista otra condición asociada como el caso de la enfermedad renal. Pero si estás pensando en que subiendo la dosis de insulina puedes atiborrarte de pasteles, estás equivocado. Aunque no haya un aumento significativo de glucosa, sí aumentarás de peso, y esto no es saludable. 9. ¿Las personas con diabetes podemos consumir libremente productos que dicen light o sin azúcar? ¿Qué tal la miel? La norma dice que los productos light son aquellos que no tengan azúcar añadida con respecto a productos de referencia y tengan por lo menos un 30% menos de calorías, lo cual significa que un producto con una etiqueta light no es de libre consumo, ya que no necesariamente es libre de calorías y deberá consumirse en la porción indicada por el profesional de la nutrición. Una cucharada de miel de abeja o de agave tiene más calorías que una de azúcar,
azúcar. En caso de que la persona desee consumirla, deberá hacerlo en pequeñas porciones. 10. Si tengo diabetes, ¿ya no puedo comer pan ni frutas como el plátano o la sandía? Es bastante común escuchar esta frase en el momento de un diagnóstico, pero es absolutamente falso. Una persona con diabetes puede comer de cualquier tipo de fruta y, si lo desea, pan. Todo esto en cantidades saludables. 11. ¿La insulina humana es extraída de páncreas humanos? La etiqueta de algunas insulinas dice insulina humana y podemos pensar que significa que se extrajo de páncreas humanos. No es así. Las primeras insulinas eran extraídas de cerdos o de ovejas y en su etiqueta se mencionaba su origen como insulina bovina o insulina porcina, pero actualmente ya no se fabrican, entre otras cosas porque se presentaban algunas alergias. Después fueron fabricadas por un procedimiento en laboratorio las insulinas humanas. Se trabajó para que su efecto fuera más similar a la que produce el páncreas humano. Actualmente siguen en uso y se conoce como insulina de acción regular e insulina NPH. Aunque diga insulina humana, proviene de microorganismos genéticamente modificados en laboratorios. 12. ¿Se puede curar la diabetes? Muchas veces las personas buscamos alternativas a los tratamientos médicos con la esperanza de curar nuestras enfermedades, lo cual es comprensible porque nos resistimos a la idea de sufrir o ver sufrir a las personas que amamos. Pero no existen productos o tratamientos milagrosos que curen la diabetes. Hemos escuchado que existe una enorme variedad de tés, cápsulas naturistas y hasta imanes, pero este tipo de productos no cuentan con estudios que respalden sus efectos. Si alguien te dice, es natural, así que si no te beneficia, por lo menos no te daña, es falso y peligroso. Existen sustancias tóxicas que se venden de manera libre. También hay quienes se aprovechan del dolor y la confusión de las personas que pueden estar asustadas o que se niegan a admitir su afección. Convencen a las personas de que su enfermedad se debe a la brujería y les ofrecen rituales o aguas sagradas. De ninguna manera es cierto. En caso de que tengas cualquier duda, pide la opinión de un profesional especialista en diabetes. Existen personas que estudian esta área y se conocen como educadores en diabetes. Si te interesa formarte como educador en diabetes, acércate al Instituto SIDS, Servicios y Especialidades en Educación para la Salud. ¿Qué tal, Despejé varias de mis dudas. Acabo de enterarme de que puedes enfermarte de diabetes a cualquier edad y que no se origina por tener un gran susto, como algunas personas siguen pensando. En mi caso, me llamó la atención saber que quienes viven con diabetes pueden seguir comiendo de todo en porciones saludables, que los tratamientos son individualizados y que hasta hoy es una enfermedad controlable, no curable. Conozcamos enseguida la historia de éxito de una persona que vive con diabetes. Pongan mucha atención. Que no se te junten. Enfermedades asociadas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a su noticiero Historias de Éxito. Yo soy Dulce Suárez y hoy nos visita Martín, quien, como muchas personas, vive con diabetes, pero tomó las medidas necesarias. Logró bajar de peso, mantener su azúcar al nivel correcto y con ello controlar tanto este padecimiento como las enfermedades que vienen asociadas a él. Y queremos saber cómo le hizo. Hola Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. Y entrando en materia, dicen que la diabetes es como las malas noticias. Muchas veces no viene sola. ¿Qué opinas? Así es, mi estimada Dulce. Quiero mandar un saludo a mi grupo de ayuda mutua que me está viendo ahorita. Y pues ahora sí, contestando tu pregunta, te puedo decir que sí hay enfermedades que son compañeras cercanas de la diabetes. Yo tuve varias de ellas. ¿Y cuáles son esas enfermedades que tú tenías, Martín? La primera y la que más se me ve, pues es estar gordo. Obesidad, como se dice. Mira, una foto de cómo yo estaba cuando me diagnosticaron la diabetes. Además de verme mal, esos kilos de más hacían que mi páncreas e hígado trabajaran más y no dejaban que mi cuerpo pudiera sacar el azúcar de mi sangre. Yo no sentía nada y seguía engordando, y cada vez había más y más azúcar en mi sangre, hasta que llegó a 126 miligramos. Y ahora sí que le pegué al gordo, porque ya tenía diabetes. ¿Y cómo puedo saber yo si tengo obesidad? Pues bueno,
Aparte de verte al espejo y dejar de fingir que no te ves gordo, puedes pedir en tu unidad de salud que te midan el índice de masa corporal, o sea, la relación entre peso y estatura. Y si tienes más de 30 kilogramos por metro cuadrado, estás en problemas. Pero mira, si no quieres ir hasta la clínica o se te complica, te la voy a poner más fácil. Toma una cinta métrica y mídete la cintura, así como se ve en pantalla. La de una mujer no debe medir más de 80 centímetros y la de un hombre debe ser de 90 o menos. ¡Wow! Y tú ya llegaste a esas medidas, por lo que veo. Al rato me dices cómo le hiciste. ¿Y qué otros padecimientos acompañan a la diabetes? Pues lo logré comiendo sanamente y con actividad física regular, o sea, yendo a caminar al parque 1 hora todos los días. Y contestando a tu pregunta, está la hipertensión. En mi caso, por ejemplo, además de que yo estaba pasado de peso, cuando me hallaron la diabetes, también me tomaron la presión arterial y resultó que yo la tenía ya elevada. Cuando ya tienes diabetes y obesidad, como me pasaba a mí, la presión alta viene de la mano. Y es muy grave porque en cualquier momento podía yo tener un infarto u otro problema del corazón, que me podía llevar hasta el panteón. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuáles son los niveles de presión normal? La presión arterial normal es de 120/80, con ligeras variaciones. Yo ya he logrado controlarla gracias a que me cuido. Como bien, casi no como sal y no fumo jamás. ¡Felicidades! O sea que la diabetes realmente nos afecta de muchas formas, ¿verdad? Es correcto. Además de lo que yo ya platiqué, también altera el equilibrio de las sustancias en nuestra sangre. Yo, por ejemplo, tenía muy altos el colesterol y los triglicéridos. ¿Todo eso tenías? Así es, mi cuerpo ya estaba haciendo cortocircuito por todos lados. Según me explicó mi médico, yo ya tenía algo que se llama síndrome metabólico. O sea, se me había juntado el mandado con la obesidad, más la hipertensión, más la diabetes, y ya para acabarla de amolar, el colesterol y los triglicéridos altos. Haz de cuenta un póker de ases para el infarto. Pero yo te veo muy bien ahora, lo cual me da mucho gusto. ¿Cómo le hiciste? Pues así como todos estos padecimientos van de la mano, la solución para controlarlos también. Lo primero es que te la encuentren a tiempo. Yo tuve la suerte que en un chequeo que llegué a hacerme, me encontraron la diabetes. Y ya que sabíamos exactamente lo que me pasaba, comencé el tratamiento, el cual sigo haciendo hasta el día de hoy. Cambié mi forma de comer, comencé a hacer actividad física, bajé de peso, tomo medicamentos y me inyecto insulina para controlar mi azúcar. Además, trato de aprender sobre lo que me pasa y voy cada semana a un grupo de ayuda mutua, donde me dan y doy información y apoyo. Es una labor constante, pero vale la pena. Por eso ahora me ves tan bien. Martín, la verdad, eres mi ídolo. Es más, yo creo que mejor me voy a ir a checar yo también, porque sí ando medio pasadita de kilos. Por supuesto que sí, Dulce. Cuida tus kilos, tu presión y tu colesterol para que la diabetes no llegue hasta ti. Y si tú ya vives con diabetes, acuérdate que, como las malas noticias, no viene sola. Y no hay que dejar que se te acumulen también otras enfermedades que pueden echarte a perder la vida. Toma acción, cambia tus hábitos, date una oportunidad y gánala la diabetes. Si tienes diabetes, es muy probable que tengas obesidad. A. ¿Cierto? B. Falso. Cuando tu corazón hace demasiado esfuerzo para bombear la sangre, tienes A. Hipertensión. B. Corazón bailarín. C. Mucho amor. Si tienes altos el colesterol y los triglicéridos, A. Te puedes sentir muy bien. B. Estás en riesgo de sufrir un infarto. C. Debes comer muchos pasteles. El síndrome metabólico te pone en grave riesgo de A. Un accidente automovilístico. B. Un ataque al corazón. C. Enamorarte de tu médico. Para controlar la diabetes y sus enfermedades asociadas, debes A.
Abandonar toda esperanza. B. Diagnosticar tu enfermedad, cambiar tus hábitos y tomar medicamentos si es necesario. C. Pararte de cabeza. Como acaban de observar, la diabetes viene mal acompañada de otras afecciones. Por ejemplo, causa hipertensión o presión arterial alta, lo cual predispone a infartos cardíacos. La presión normal es 120/80. El límite superior es de 140/90. El 140 mide la presión contra la que trabajan las contracciones del corazón y el 90 indica la presión mientras descansa entre las pulsaciones. Cuanto más alta es esta última cifra, menos reposa el corazón y sin descanso este órgano vital muere. Lo más importante es que hay muchas medidas que se pueden tomar para proteger la salud, como mantener un peso adecuado, realizar actividad física, descansar y dormir lo suficiente y evitar fumar. Les proponemos como actividad que investiguen y elaboren un diagrama de los antecedentes de diabetes que hay entre sus familiares. Incluyan los nombres de quienes viven con esta enfermedad. Indaguen qué otras afecciones tienen diagnosticadas, cómo están controlando sus padecimientos y anoten algunas acciones que podrían ayudarles a fortalecer su regulación. Por último, integren en el diagrama en su carpeta de experiencias, junto con las notas de lo que llamó más su atención. También les recomendamos la consulta del libro Enfermedades que Matan, de Hazel Richardson, de la serie de libros del Rincón. Así finalizamos esta transmisión, pero les invitamos a que sigan atentos a la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Les presentamos una emisión más de Aprende en Casa, espacio educativo diseñado especialmente para compartir conocimiento. Sean todas y todos bienvenidos. Causas y consecuencias del cambio climático. Es el título de esta nueva emisión dedicada a la asignatura de Geografía Primer Grado. Tengan cerca de ustedes papel y lápiz para que anoten ideas principales, reflexiones y las actividades de los contenidos, para más tarde incorporarlas a su carpeta de experiencias. El tema que conoceremos en esta sesión trata del cambio climático, sus principales causas y consecuencias. El cambio climático es un fenómeno ambiental causado por las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el subsecuente aumento de las temperaturas en el planeta, lo que afecta el funcionamiento de los ecosistemas y las distintas formas de vida. Mediante un video conocerán más sobre este fenómeno que ocurre a nivel global, centrándonos en América Latina, donde se ubica nuestro país. ¡Adelante! La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. El cambio climático es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero
que son generadas fundamentalmente por actividades antropogénicas. Este fenómeno climático se manifiesta en el aumento de la temperatura media global con diferencias regionales, modificaciones en los patrones de precipitación, reducción de la criósfera, aumento del nivel del mar y modificaciones en los patrones de eventos climáticos extremos. En América Latina y el Caribe ya se observan estas modificaciones en los patrones de temperatura, precipitación, alza del nivel del mar, reducción de glaciares y transformaciones en los patrones de eventos extremos. Desde una óptica económica, el cambio climático puede entenderse como una externalidad negativa global, ya que el conjunto de las actividades económicas generan, como efecto colateral, las emisiones de gases de efecto invernadero que se depositan en la atmósfera sin costo económico alguno. La solución a esta externalidad negativa requiere la instrumentación de diversas políticas públicas y la corrección o construcción de nuevos mercados. No es posible preservar exclusivamente con altruismo un bien público global como el clima, debido a las tentaciones de obtener beneficios sin ningún compromiso. Por eso, es necesario aplicar políticas públicas, regulaciones e instrumentos de mercado en el marco de un acuerdo global que reconozca las responsabilidades comunes, pero históricamente diferenciadas. El cambio climático es consustancial al actual estilo de desarrollo donde se observan estilos de vida altamente dependientes de la quema de combustibles fósiles y con efectos colaterales nocivos para el medio ambiente como la deforestación. Así, teniendo en cuenta la magnitud de las transformaciones estructurales que serán necesarias para lograr simultáneamente mitigar los impactos negativos del cambio climático, adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI. En la Conferencia de las Partes celebrada en París, COP21, se avanzó en la construcción de un acuerdo global que estabilizara las emisiones de CO2 para generar un aumento no mayor a 2 grados centígrados que se expresa en las metas de mitigación propuestas en las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, conocidas como INDCs. Sin embargo, las metas propuestas actualmente en las INDCs al 2030, tanto en las INDCs sin condicionar basadas en recursos nacionales como en las INDCs condicionadas a la disponibilidad de recursos adicionales, son insuficientes para lograr que el aumento de la temperatura media mundial no supere los 2 grados centígrados al 2050. El gran reto del siglo XXI para América Latina y el Caribe es contribuir a la preservación de un bien público global como el clima. Ello representa al mismo tiempo la gran oportunidad para promover un cambio estructural hacia un desarrollo sostenible, que permita alcanzar una senda de crecimiento económico baja en carbono, con inclusión social y preservación del medio ambiente. Como pudimos ver, el cambio climático es un fenómeno también de carácter económico y social, ya que ocurre en la actualidad como resultado de la combustión de minerales energéticos como el carbón, el petróleo y el gas natural, los que usamos para la industria, el transporte y las actividades domésticas. Con base en el video anterior y con el apoyo de su libro de texto, contesten en una hoja la siguiente pregunta: ¿qué es el cambio climático? Recordemos, el cambio climático es un problema que demanda la participación de diversos actores de la sociedad, como los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. Requiere cambios en el uso y en manejo de las fuentes de energía, las cuales deben ser renovables y con tecnologías limpias, como la luz solar y la energía eólica. Por otra parte, es importante identificar los patrones de consumo en el contexto internacional, ya que, debido a las desigualdades de desarrollo entre los países del mundo, el cambio climático nos afecta de manera diferenciada. Veamos juntos el siguiente audiovisual. Cambio climático. Paradojas y patrones de consumo en América Latina y el Caribe. Para América Latina y el Caribe,
Afrontar el desafío del cambio climático en el siglo XXI implica transformaciones estructurales fundamentales orientadas hacia un desarrollo sostenible, dadas las características que adquiere el fenómeno en la región. Existe una condición asimétrica. América Latina y el Caribe representan un poco menos del 10% de las emisiones mundiales. Sin embargo, la región es extremadamente vulnerable al impacto del cambio climático. Además, destaca una doble inequidad. Los estratos económicos de ingresos más bajos contribuyen en menor medida a generar emisiones de CO2, pero al mismo tiempo disponen de menores recursos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y, por tanto, son más vulnerables a los efectos del cambio climático. El cambio climático conlleva una paradoja temporal, ya que al tratarse de un fenómeno de largo plazo, cuyos efectos serán más intensos en la segunda mitad del siglo XXI, es necesario iniciar su solución de forma inmediata. Actualmente, las emisiones de CO2 están ligeramente por debajo de 7 toneladas anuales per cápita a nivel global. Estabilizar el clima en un aumento no superior a 2 grados Celsius de temperatura en 2050 implica reducir esas emisiones a 2 toneladas anuales de CO2 per cápita. Así, la infraestructura que se construye actualmente, que probablemente estará en uso en 2050, debe ser consistente con una senda de crecimiento baja en emisiones de carbono. De lo contrario, será imposible cumplir las metas climáticas de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los actuales patrones de consumo no son sostenibles en ninguna de las economías modernas, incluidas las de América Latina y el Caribe. El aumento del ingreso, apoyado recientemente en el auge de las exportaciones de recursos renovables y no renovables en América Latina y el Caribe, sacó de la pobreza y mejoró las condiciones económicas de importantes sectores de la población, de manera que se configuraron nuevos grupos de consumidores. Estos nuevos consumidores se ajustan a la conocida ley de Engel, que establece que conforme aumenta el ingreso, disminuye la proporción de ese ingreso que se gasta en alimentos, lo que crea nuevos espacios de consumo. Al mismo tiempo, se observa un aumento de la participación del gasto en combustibles y en otros bienes privados, como la educación y la salud. Esta transición desde los servicios públicos a los servicios privados de transporte, salud y educación sugiere una disconformidad con los servicios públicos actuales, lo que genera un estilo de desarrollo que tiende a una mayor segmentación social y dificulta el cumplimiento de las metas climáticas. Ello se ve reflejado, por ejemplo, en la presencia de una fuerte asociación positiva entre las cifras per cápita de emisiones de CO2, consumo de energía e ingreso. De este modo, para transitar hacia un desarrollo sostenible, América Latina y el Caribe deberá construir una nueva matriz pública y privada que responda a los actuales requerimientos de calidad, eficiencia e inclusión social de las clases sociales emergentes en la región. Recuerden, los combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural son recursos naturales no renovables, lo que significa que su periodo de formación implica millones de años. En el próximo video, reflexionaremos acerca de cómo puede afectar el cambio climático a las actividades esenciales como la agricultura y la producción de alimentos en el campo. ¡Corre video! Adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. De lo inevitable a lo sostenible. Si bien las estimaciones preliminares sobre los costos económicos del cambio climático para América Latina y el Caribe muestran un alto nivel de incertidumbre y podrían excluir algunos aspectos relevantes, arrojan resultados preocupantes, que oscilan entre un 1,5% y un 5% del PIB regional actual ante un aumento de la temperatura de 2,5 grados Celsius que muy probablemente se alcanzará poco después de 2050. Estos costos son heterogéneos por países, por sectores y por regiones geográficas. Las actividades agropecuarias son particularmente sensibles al clima y por tanto al cambio climático. Esta circunstancia tiene una relevancia particular para América Latina y el Caribe, donde el sector agropecuario representaba el 4,7% del PIB y alrededor del 25% de las exportaciones regionales y concentraba el 18,5% de la población ocupada en 2014.
Asimismo, las actividades agropecuarias son fundamentales para la seguridad alimentaria, contribuyen al dinamismo económico y a la reducción de la pobreza y representan un recurso primordial para la subsistencia de la población en áreas rurales de la región. Teniendo en cuenta que es casi inevitable que se produzca un aumento de 2 grados Celsius de la temperatura media global durante las próximas décadas, es preciso poner en marcha procesos de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que reduzcan y limiten los efectos más dañinos o irreversibles del cambio climático. Los datos disponibles muestran que ya existen diversos procesos de adaptación en la región. Por ejemplo, se observa que los agricultores intentan diversificar las modalidades de explotación, pasando de monocultivos a combinar diversas actividades, de granjas agrícolas a granjas agropecuarias y de cultivos de secano a granjas con irrigación. Estas medidas de adaptación son importantes, pero muestran limitaciones y pueden dar lugar a daños residuales inevitables e incluso irreversibles. Asimismo, existen diversas barreras institucionales, económicas, sociales, tecnológicas y de recursos que dificultan la implementación de procesos de adaptación eficientes. En este sentido, algunas medidas de adaptación pueden ser ineficientes en el largo plazo, ya que implican, por ejemplo, un mayor uso de la irrigación, que puede traducirse en una sobreexplotación de los recursos acuíferos. En cualquier caso, las condiciones actuales sugieren la relevancia y las ventajas económicas de instrumentar y planificar procesos de adaptación a través de una cartera de medidas flexibles que permitan una mejor administración de riesgos en el contexto del desarrollo sostenible. Esta cartera de medidas debe ponderar tanto medidas correctivas como precautorias para prevenir daños extremos e irreversibles que protejan a la población más vulnerable y a los activos naturales. Para América Latina y el Caribe, instrumentar estas medidas de adaptación con beneficios derivados en salud, protección social, eficiencia energética, lucha contra la contaminación atmosférica y la deforestación implica un tránsito hacia el desarrollo sostenible. Las actividades agropecuarias son particularmente sensibles al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura impacta en el funcionamiento de los suelos, las plantas y los cultivos. El cambio climático es un tema de relevancia actual, donde la mayoría de los países están involucrados. Mientras observan el siguiente video, identifiquen 3 valores relacionados con el cambio climático. América Latina y el Caribe es una región excepcional del planeta, poseedora de diversos climas y ecosistemas que existen en el mundo y de lugares emblemáticos por su icónica diversidad biológica, como el Amazonas, el Golfo de California, las Islas Galápagos, la Patagonia chilena y argentina o los arrecifes del Caribe. Alberga una enorme cantidad de especies y variedades de fauna, algunas únicas, y la mayor diversidad de flora, lo que representa una extraordinaria diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad sustenta la vida en la Tierra debido a los bienes y servicios que proporciona, resultado de procesos ecológicos y evolutivos como la generación de oxígeno, la formación del suelo y la regulación del clima. Tiene además un valor económico, escénico, cultural e intrínseco. Sin embargo, la conservación de los acervos naturales en América Latina y el Caribe presenta una gran paradoja. Por un lado, más del 20% del territorio está destinado a áreas naturales protegidas. Por el otro, es una de las regiones con mayor tasa de deforestación, lo que amenaza severamente su existencia en el mediano plazo. El deterioro y la destrucción de las áreas boscosas tienen consecuencias significativas para las actividades económicas y el bienestar de la población. Los procesos de deforestación son el resultado de un cambio intenso del uso del suelo, derivado de diversas presiones económicas, sociales y ambientales íntimamente relacionadas con una compleja matriz de factores económicos y sociales. Estos factores están directamente relacionados con un modelo de desarrollo que establece relaciones peligrosas con los acervos naturales.
La exportación de recursos naturales renovables y no renovables fue la base del auge económico de las últimas 2 décadas. Sin embargo, también generó efectos colaterales negativos que están erosionando las propias bases de sustentación de la dinámica económica y social actual. En este contexto, el cambio climático es una amenaza más que integra e intensifica sinérgicamente los factores que contribuyen al deterioro de bosques, selvas y biodiversidad. Por el contrario, la mantención o el incremento de zonas boscosas nativas ayuda a mitigar los efectos negativos y la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático. Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación global y regional sobre la pérdida de la biodiversidad, las medidas de política pública para preservarla son aún claramente insuficientes para revertir esta dinámica perversa. Es preciso un cambio de modelo de desarrollo enérgicamente impulsado desde ahora y mediante múltiples estrategias que reconozca que los bosques y la biodiversidad tienen valores económicos y de bienestar social fundamentales para garantizar la calidad de vida, además de un valor intrínseco. Es necesario generar incentivos coherentes y positivos, ampliar los usos y servicios, las cadenas de valor y los mercados, y priorizar actividades económicas sostenibles. En América Latina y el Caribe, hay numerosos casos de éxito en el manejo sostenible y diversificado de los bosques por comunidades locales, como el de empleo de plantas para usos medicinales, alimenticios y gastronómicos, la elaboración de artesanías y el ecoturismo, así como el pago por la prestación de servicios ecosistémicos al tiempo que se mantiene la complejidad estructural de los bosques. Es así que debemos asumir el desafío de ser una de las regiones más biodiversas del planeta, que culturalmente se ha desarrollado en torno a sus recursos naturales y genéticos, el conocimiento tradicional y los paisajes, para armonizar, coordinar y construir políticas públicas coherentes con los desafíos del cambio climático y del siglo XXI, que reconozcan la importancia ética, económica y social de los bosques y su papel en su subsistencia futura, las formas de vida y las culturas que habitan nuestro territorio. Sin duda, la biodiversidad es uno de los indicadores del cambio climático. La marcada variación térmica actual afecta los movimientos migratorios de distintas especies de aves, mamíferos y animales marinos. De igual manera, ecosistemas como los océanos, arrecifes de coral, la tundra, los bosques fríos, templados y las selvas se ven afectados en su dinámica interna y en las cadenas alimenticias, lo que puede ocasionar la extinción de algunas especies. Consulten, de ser posible en Internet, el mapa interactivo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en el portal de Geoinformación 2020. Interactúen con el acervo de temas. Observen la distribución de las capas de biodiversidad en México. Guarden 3 imágenes de los mapas que quieran compartir con sus compañeros en las redes sociales y anoten en una hoja blanca por qué consideran importantes esos mapas. Integrar los trabajos y actividades de esta sesión en su carpeta de experiencias para compartir en familia y más tarde con su docente. Para conocer más sobre el tema de cambio climático, se recomienda la lectura del cuento El cambio climático, el día que me cambió el clima, del Instituto Nacional de Ecología, INE, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El texto lo pueden consultar gratis en Internet. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre el tema del cambio climático.
Los esperamos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Es un gusto que nos acompañen nuevamente desde sus hogares para una transmisión más de Aprende en Casa. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, les damos la bienvenida. En esta ocasión nos adentraremos en el universo de las matemáticas para comprender y reconocer la jerarquía de operaciones cuando hay paréntesis, llaves y corchetes. En lo personal, recuerdo este tema y una vez más compruebo que las matemáticas son muy necesarias porque están presentes en nuestra vida diaria. Aunque no lo parezca, todo tiene que ver con números. Así es. Por ello, les tenemos preparado un programa más por el mundo de los números. ¿Sabían que en las matemáticas también es muy importante ser creativos y utilizar la imaginación? Es decir, que también podemos crear nuestros propios ejemplos y experimentar. Efectivamente, pero antes de entrar de lleno a este tema, que además de interesante será muy sencillo, les recuerdo que es necesario tener cerca papel y lápiz o cualquier otro material que les ayude a tomar notas para integrar sus apuntes y trabajos en la carpeta de experiencias. Habiendo mencionado lo anterior, ¡comenzamos! ¿Les ha sucedido que al resolver una operación matemática, esta implica varias operaciones distintas? Pues en esta sesión aprenderemos un aspecto fundamental a la hora de solucionar operaciones matemáticas, el orden correcto en el que se debe resolver cada operación. Un video siempre es un gran aliado para facilitar las cosas, así que es momento de mirar este material para que conozcan ejemplos y ejercicios que les ayudarán a tener claro qué operación se resuelve primero que otra. Iniciemos con una explicación y un ejemplo de la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones sirve para determinar qué operaciones se realizan primero y cuáles después, ya que si no existieran estas jerarquías, se podría llegar a diferentes resultados en una misma operación. Al momento de desarrollar una operación, primero se debe trabajar con los signos de agrupación que son paréntesis, corchetes o llaves, después las potencias y raíces, luego multiplicación y división y finalmente sumas y restas. Simplificar la siguiente operación. Se observa que siguiendo la jerarquía de operaciones, primero se busca algún signo de agrupación, pero no hay. Luego se buscan potencias y raíces, y tampoco hay. Pero sí se encuentra una multiplicación. Se multiplica 7 por 2, que es igual a 14, se agrega el signo de operación y se baja el 5. Como no hay otras multiplicaciones, se continúa con la jerarquía de la suma, es decir, 5 más 14, que es igual a 19, y este es el resultado de la operación. Desarrollar la siguiente operación. Siguiendo la jerarquía de operaciones, primero se trabaja con signos de agrupación, es decir, 9 menos 3, que es igual a 6, y las otras operaciones se bajan igual. Como ya no hay ningún signo de agrupación por desarrollar, se buscan potencias o raíces. En este caso, 2 a la 4 es igual a 2 por 2,
por 2 por 2, que es igual a 16. Luego se pone el signo y se bajan las demás operaciones. Ahora se buscan multiplicaciones o divisiones y se hacen 10 entre 5 es igual a 2 y 4 por 6 es igual a 24. Se baja el signo de cada una de estas y los números con los que ya se había trabajado. Finalmente, como ya no hay multiplicaciones o divisiones, se trabaja con sumas y restas. Un tip para desarrollar estas operaciones es sumar todos los números que tengan el mismo signo, es decir, 6 más 2 más 24, ya que todos tienen signo positivo y da como resultado un 32 positivo. Luego se resta con 16 para llegar al resultado más 16. Para trabajar esta operación se comienza con los paréntesis, pero dentro de uno de ellos tiene una multiplicación y un número con potencia. Siguiendo la jerarquía de operaciones, primero se desarrolla el número con potencia y a este resultado multiplicarlo por el otro número. Es decir, 5 por 5 es igual a 25 y al multiplicarse por 3 se obtiene 75. Se bajan las otras operaciones y como ya no hay más paréntesis, se resuelve la raíz cuadrada de 49, que es 7. Y 2 al cuadrado es igual a 4. Después se trabaja con la única división que hay en esta operación. 4 entre 4 da como resultado 1. Y finalmente se desarrollan las sumas y restas. 23 más 75 más 7 es igual a 105. Menos 1 es igual a 104, que es el resultado de esta operación. En conclusión, usar correctamente la jerarquía de operaciones permite llegar siempre al resultado correcto. ¡Entendido! Entonces, el orden correcto de las operaciones es el siguiente. Primero, paréntesis, corchetes o llaves. Segundo, potencias y raíces. Tercero, multiplicación y división. Después, sumas y restas. Así es muy sencillo, pero requiere que se concentren y pongan mucha atención. Les vamos a presentar otro material con más ejercicios que favorecerán la comprensión de este proceso. No olviden anotar sus respuestas en la carpeta de experiencias, junto con algún ejemplo que les ayudará a recordar este contenido. Entonces observen a detalle la siguiente pieza titulada Orden de las operaciones. Se nos pide simplificar la expresión 8 más, paréntesis 5, paréntesis 4, menos, paréntesis 6 más 10 entre 2, más 44. Siempre que veas una expresión como esta donde haya paréntesis, división, suma y resta, etc., no querrás olvidar el orden de las operaciones. Y déjame escribirlo por aquí. Paréntesis, paréntesis. La mayor prioridad la tiene el paréntesis, que son estas curvas que encierran a los números. Estos son los paréntesis y reciben la mayor prioridad. Después de estos vienen los exponentes. Estos tienen menor prioridad que los paréntesis, pero mayor prioridad sobre otras operaciones. Vamos a ponerlo aquí, exponentes. En esta expresión no hay exponentes, pero los escribimos para futuras referencias. Una forma en la que me gusta pensar es que, aunque el paréntesis reciba la mayor prioridad, después de este, los operadores siguientes están ordenados de forma descendente o ascendente, mejor dicho descendente, de acuerdo a qué tan rápido hacen crecer el valor de la expresión. Cuando elevo algo a una potencia, crece muy rápido. Luego crece menos rápido cuando multiplicamos o dividimos
por algo. ¿Qué es lo que viene después? La multiplicación y la división. Y al final de todos está la suma y la resta. Entonces, estas son como las operaciones más lentas. Luego, la multiplicación y división son rápidas en cuanto a que hacen crecer o encoger el valor de la expresión, como ya habíamos mencionado. Y los exponentes son las más rápidas. Por último, el paréntesis, sin importar nada, tiene la mayor prioridad. Entonces, déjame reescribir la expresión 8 más 5 por 4 menos 6 más 10 entre 2 más 44. Según el orden de las operaciones, el paréntesis va primero. Entonces vamos a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. En este caso tenemos estos paréntesis. Tenemos entre paréntesis el 5. En realidad, lo que está dentro del paréntesis ya está resuelto, ya tiene un valor igual acá. Ya no tenemos que hacer ninguna operación, ya está el 4. Sin embargo, vamos a operar el 5 por 4. 5 por 4 es igual a 20. Y luego lo que está en este paréntesis, de aquí vamos a escribir lo que está en este paréntesis. Pudiera parecer natural que ya lo que está dentro del paréntesis lo resolvamos de izquierda a derecha. Sin embargo, dentro del mismo paréntesis una expresión se resuelve respetando el orden de las operaciones. No se olviden, el orden de las operaciones. Por lo que vamos a utilizar por aquí otro paréntesis para resaltar que lo que va primero es la división. La división tiene mayor prioridad que la suma. Por lo tanto, vamos a poner esto en un paréntesis y vamos a resolver. 10 entre 2 es igual a 5. Y eso todavía tenemos que operarlo con 6. Sumarlo con 6. Vamos a pasar lo que falta acá abajo. Después todavía nos falta resolver lo que está dentro de este paréntesis. 6 más 5 es igual a 11. Vamos a bajar los demás. 8 más 20, entonces queda 8 más 20 menos 11 más 44. Ahora, si nos podemos fijar, aquí tenemos operadores que están en el mismo nivel del orden de las operaciones. Recuerda que cuando tenemos operadores al mismo nivel, el orden que debemos seguir es ahora sí de izquierda a derecha. Por lo que vamos a realizar primero esta operación. 8 más 20 es igual a 28 menos 11 más 44. Otra vez respetando el orden de izquierda a derecha vamos a realizar esta operación. 28 menos 11 es igual a 17 más 44. Y por último, la suma de 17 más 44, que es 10 más 44, 54 más 7, son 61. Y terminamos. Me gustó mucho cómo resolvieron los ejercicios. ¿A ustedes? A mí también. Ahora vamos a ver un video más sobre nuestro tema, que muestra ejemplos de ejercicios ya resueltos, pero que son un poco más complicados. Mírenlo atentamente. Bien, pues ahora que tenemos conceptos básicos de operaciones y su orden, tratemos de abordar un problema un poco más bestial. Así que por aquí tenemos todo tipo de paréntesis y números al aire. Pero cualquier tipo de problema con operaciones
simplemente se aborda tomando una profunda respiración y recordando lo primero, que sería que se empieza a realizar con los paréntesis primero, luego vamos hacia los exponentes, y no te preocupes, si no sabes cuáles son los exponentes en este caso, es porque no hay. Luego realizas la multiplicación y división, que están como al mismo nivel de orden de operación, y luego vienen las sumas y las restas, donde estas iniciales forman un PEMDSR. Y si a ti te recuerdan dichas iniciales el orden, pues podrías utilizarlo. Entonces vamos a comenzar. Y bien, no olvides que la multiplicación y la división están a un mismo nivel de orden de operación, al igual que la suma y la resta. Y bueno, por aquí tenemos dos paréntesis, uno dentro del otro. El amarillo está dentro del de color rosa. Entonces, ¿cómo se abordaría? Bien, pues vamos a empezar de adentro hacia afuera. Así que comencemos resolviendo lo que está dentro de nuestro paréntesis de color amarillo. Es simplemente una resta, entonces 5 menos 2 nos da 3. Y ahora vamos a poner lo que se encuentra afuera de nuestros paréntesis. Tenemos que aquí sería 7 más 3 por 3, que fue el resultado que nos dio de nuestros paréntesis amarillos. Y lo volvemos a cerrar con sus respectivos paréntesis. Y vemos que del lado derecho estamos dividiendo entre 4 por 2. Perdón, ese no era, simplemente quiero copiar y pegar esta parte para acá abajo. Ay, de plano estoy teniendo un poco de problemas técnicos, pero bueno, simplemente lo voy a reescribir para no tardarme demasiado. Entonces tenemos que estaría entre 4, que también está multiplicado a su vez por 2. Y de nuestro lado izquierdo tenemos que 7 por 2 más nuestros términos que están dentro del paréntesis rosa. Y bien, siguiendo otra vez el orden de operaciones, pues volvemos a tener que resolver la parte interior de nuestro paréntesis. Por aquí vemos que tenemos una suma y una multiplicación. Entonces, una vez más, volteando a ver nuestro orden, tendremos que realizar primero nuestra multiplicación de 3 por 3 y luego ese resultado sumárselo a 7. Entonces, tenemos que 3 por 3 es igual a 9. Simplemente estoy respetando nuestro orden de operaciones. Entonces, si te das cuenta, la multiplicación será lo que sigue antes de realizar la suma. Entonces, ahora sí, 3 por 3 nos da 9, más 7, esto vendría siendo 16. Entonces lo voy a escribir primero paso por paso para que no nos vayamos a perder. Entonces vamos a poner 7 más 9, que fue lo de nuestra multiplicación. Y de nuestro lado izquierdo, una vez más, está 7 por 2 más lo que queda dentro de nuestro paréntesis, entre 4 por 2. Y bueno, ahora aquí ya nos quedó algo más sencillo. Si tratamos de seguir una vez más el orden de operación, seguiría lo del paréntesis. Nada más nos queda una suma, la cual nos arroja un resultado de 16. Y entonces ahora sí, se fueron los paréntesis. Tenemos 7 por 2 más 16 entre 4 por 2. Y bueno, cada paso que realices es importante que vayas volteando a ver cómo es el orden de operación. Entonces teníamos paréntesis, ahora ya no tenemos exponentes. Entonces, ¿ahora qué sigue? La multiplicación, que tenemos una de este lado y otra de este otro lado. Y la división. Entonces vamos a ver cómo sería resolverlo. Antes que realizar la suma, pues tendríamos que resolver nuestras principales operaciones. Entonces 7 por 2 es 14, más 16, que es el término que se queda hasta el último. Y bien, ahora te preguntarás, ¿cuál resuelvo primero? ¿La división o la multiplicación? Y bueno, en el video anterior te dije que para este tipo de casos, cuando teníamos operaciones que iban como a un mismo nivel de orden, simplemente lo que hacemos es resolverlas como de izquierda a derecha. Entonces aquí sería resolver 16 entre 4, nos da 4 y luego ese resultado lo multiplicamos por 2. Entonces 16 entre 4 es 4 por 2, por nuestro 2. Y ahora sí, tenemos que 4 por 2 nos va a dar 8 y finalmente se puede resolver dicha suma. Entonces voy a anotar nuestro resultado de nuestro rectángulo que ahora puse en color morado y sería 14 más 8, nuestro resultado final. 14 más 8, simplemente ya resuelves la suma
y este resultado nos queda 22. Y listo, ahora sí lo hemos acabado. No cabe duda que el orden en el que resolvemos estas operaciones y la jerarquización influyen en el resultado final. Así es, ahora les corresponde a ustedes desde casa seguir aprendiendo. En su libro de texto pueden resolver los ejercicios relacionados con la jerarquía de las operaciones. Escriban las siguientes preguntas y guárdenlas en la carpeta de experiencias. ¿Cómo creen que funcione la jerarquía de operaciones cuando hay números positivos y negativos? ¿Y qué pasa cuando hay fracciones? Anoten sus procedimientos y cuando regresen a sus escuelas, compartan estos ejercicios con su docente. Para que este tema les quede más claro, también pueden recurrir al libro El niño reinventa la aritmética, implicaciones de la teoría de Piaget, de Constance Kazuko Kami, en el que encontrarán más ejemplos de problemas aritméticos en la vida cotidiana. No olviden repasar lo aprendido. Lo mejor es practicar con nuevos ejercicios o compartirlos con su familia. Así es, refuercen sus conocimientos y no olviden que los momentos complicados también representan una oportunidad para fortalecerse. Hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. ¡Sigan en sintonía! ¡Hasta pronto!